Bienvenidos todos los que se conectan a las redes sociales. Tenga usted un excelente día y la bendición de Dios sobre su vida le desea también la Iglesia Manantial de Dios. Bueno, vamos a la Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Vamos a leer el versículo 13 en adelante. Este es un pasaje muy conocido, todos ya lo saben, lo conocen, muchos ya lo habrán leído varias veces. Dice en el versículo 13 del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de qué castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Hoy vamos a tener un mensaje que dice la necesidad de valor. No del valor, porque entonces parecería que estuviera hablando de billete. Entonces, necesidad de valor, ¿en quién? En el hombre. Me encanta que la hermana Ana va a ser testiga, porque el mensaje va más hoy para hombres, pero la hermana Ana va a ser testiga de lo que hoy se va a hablar. Así que, mis hermanos, a veces hablamos de valor y se confunde valor. Valor es el que le pega a otro y lo tumba. Valor es el que, o la persona que se cree que es valiente y fuerte, que aprovecha la debilidad de otro para poder mostrar su hombría, la cual no es más que cobardía. Y en fin, muchas cosas. Dentro de lo que podemos hablar de valor del hombre, dice valor, pero voy a leerles: cualidad de ánimo. O sea, no estoy hablando de cuánta fuerza tiene usted porque fue al gimnasio, porque levanta pesas, ni estoy hablando de cuánto es su fuerza, o en fin, estoy hablando de una cualidad de estado de ánimo, de una actitud, podríamos decir, que mueve a acometer resueltamente grandes cosas, grandes empresas, dice ahí en el diccionario. Entonces, mire, que mueve, o sea, que se mueve, acometer, o sea, o hacer resueltamente grandes empresas y arrostrar los peligros, o sea, a enfrentarse a los peligros. Un sinónimo de valor, o unos sinónimos podría ser valentía, coraje, osadía, audacia, arresto, arrojo, bravura,
intrepidez, entereza, atrevimiento. O sea, es aquel estado de ánimo que, como muchas veces nosotros decimos, a esta persona no le queda nada grande. Esta persona tiene una capacidad de superar obstáculos y superar problemas y dificultades. No es el que se queja, no es el que vive llorando, no es el que vive culpando al otro, no es el que culpa a la luna, al sol y las estrellas, no es el que culpa al gobierno y al de turno ni nada, no. Es aquella persona que se dispone en la vida a ser alguien o a hacer algo en la vida. Y lo hace por sus propios medios, no aprovechando la debilidad de otro o aprovechando el poder o la ventaja que tenga sobre otro, sino que hace las cosas por sí mismo. Lógicamente, no estoy diciendo que es una persona sola, no, sino que construye y forma a su lado personas. Una empresa, siempre hay una persona que la ideó, ¿o no? Pero esa persona tuvo la idea, o Dios le dio la idea, y construyó una gran empresa, y a su alrededor hay ¿qué? Gente, mire, que aprende de esa persona. Yo digo, tuve la ventaja quizás, y toda mi vida laboral la hice al lado de paisas. Y uno aprende mucho de ellos, porque ellos tienen una capacidad para desarrollar empresa, trabajo, en fin, y eso ayuda. Por eso cuando usted, mire con quién se junta usted, mire usted con quién, usted está con hombres negativos o con hombres positivos. Usted está con aquella persona que aunque no se vea nada, dice, vamos, hagámosle, porque algo vamos a hacer, algo tenemos. Pero aquel hombre, aquel joven a veces, que a veces uno lo ve, y es, ¿quién sabe qué voy a hacer? No hay una visión clara, no tiene un futuro, no analiza el futuro. Y la persona que vive el día a día es eso, una persona que vive el día a día. Yo tengo que vivir el día, pero tengo que visualizar el mañana. Yo tengo que hacer lo que hoy me corresponde, pero me tengo que preparar ¿para cuándo? Para mañana. Y a veces hay que sacar fuerzas donde no hay. En el ámbito general, el trabajo ministerial para el mundo en sí y para mucho pueblo cristiano es un trabajo fácil, no tiene nada mucho que hacer, bueno, en fin. Pero cuando usted lleva sobre sus hombros un ministerio y la responsabilidad de una congregación, hermano, usted experimenta muchas cosas que nunca en la vida ha experimentado ni experimentará solo en esa parte ministerial. Y a uno le dan ganas a veces de hacerlo de Jeremías. ¿Ustedes recuerdan qué hizo Jeremías? Señor, salgo a predicar y me tiran piedra. Voy a predicar y me meten en una cisterna sin agua, me meten a la cárcel, a pan y agua. Señor, yo mejor dejo eso y yo me regreso a mi vida normal, Señor. ¿Por qué? Porque si usted lo mira desde el punto de vista humano, Jeremías tenía razón y era cierto. A él lo vivían metiendo a la cárcel, a él lo amenazaban de muerte, a él lo metían en la cisterna. Entonces, mis hermanos, en esas circunstancias cualquiera tira la toalla.
Pero si hay algo que dijo el apóstol Pablo, y creo que es en 1 Corintios, que si bien es cierto somos ¿qué? De barro, somos vasijas de barro, y esto se va desgastando, esto se va debilitando, lo de adentro ¿qué? Se va fortaleciendo, mi hermano. Porque en el pueblo cristiano tienen que haber hombres de valor, hombres con valor. Y vamos a mirar unas partes de lo que quiero decirles. Se necesita valor para enfrentar la realidad, ¿o no? Hoy vivimos un mundo agitado, el tiempo es rápido, por eso no hay que dormir hasta tarde. Es mejor como en los viejos tiempos, levántese, acuéstese temprano y levántese también temprano. No se acueste tarde y se levante tarde. En el día de hoy se necesita personas hábiles y, como decíamos aquí, personas valientes, con coraje. Hoy no hay espacio en este mundo para los que se quejan. Hoy no hay espacio para los hombres que viven llorando. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo hago? ¿Y si sale esto? ¿Y me salió este problema? No. Hoy en el mundo no hay espacio para esas personas. El hombre tiene que ser una persona que sabe que es a través de la valentía y el valor que usted puede levantar en este mundo o en este tiempo. Puede levantar una empresa. Hoy, hermano, para levantar cualquier cosa en esta vida se necesita valentía, se necesita coraje, se necesita decisión, se necesita ser una persona que ante el obstáculo dice: espere a ver, pero aquí no me detengo. Que usted tenga que parar un momento para hacer una evaluación, que usted tenga que parar un momento para hacer un análisis, eso es correcto. Ahora, miremos el caso de los apóstoles. El versículo 13 que dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Si bien es cierto, para nuestros tiempos se necesita prepararnos. Porque yo a veces les digo a los jóvenes: hermanos, si usted no estudia, ¿qué piensa hacer en la vida? Si usted no estudia, mi hermano, ¿a qué aspira en la vida? No, usted no puede aspirar a nada, mi hermano. Pero aquí nos deja un detalle, y es que dice que Pedro, Juan y los discípulos, la mayoría no tenían, cuando dice que eran del vulgo, quiere decir que eran personas sin ninguna educación ni ninguna formación. Ellos eran simplemente ¿qué? Pescadores, hombres hechos y forjados en el mar, forjados en el sol, en el agua caliente y en la arena caliente. Allí fueron formados los apóstoles. Y uno diría: oiga, ¿por qué el Señor escoge pescadores? ¿Usted nos ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios? Era una de las profesiones más conocidas en ese tiempo, sobre todo en esa parte de costera y todo esto, pero era una de las profesiones que se ejercía en ese entonces como con más frecuencia. Era como el medio de vida y el medio de obtener recursos de ellos. Y ellos, mire que se hicieron hombres como rudos, fuertes, hombres que no le temían a nada. Pero ahora, como el Señor Jesús les dijo: ya no sois pescadores, ahora sois pescadores ¿de qué? De hombres. Pero ya, para yo ser pescador de hombre, no puedo hacerlo en la misma forma que lo hacía con los peces en el mar. Ahora tengo que usar ¿qué? La palabra. Pero el usar la palabra de Dios en ese tiempo, como en estos tiempos, levantaba ¿qué? Enemigos, obstáculos que usted tenía que vencer, mi hermano, como los tiene que vencer hoy.
Y dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Vamos a ver qué dice, dice la Nueva Traducción Viviente. Dice en el 13, los miembros del concilio, 4. Así, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro. Óigame bien, subraya ahí, ¿el valor de quién? El valor de Pedro. El valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. O sea, en ese tiempo, como hemos hablado en el taller que estamos mirando, en ese tiempo los escribas y los fariseos eran los encargados tanto de la parte religiosa como de la enseñanza de las Escrituras, pero ellos pasaban por un proceso de aprendizaje. Y qué cosa curiosa que Jesús pasa, los ve pescando y les dice, ven, ¿qué? Ven y síguenme. Y los forma, pero todos sabemos que el Espíritu Santo estaba ¿en quién? En Pedro y en Juan. Porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Aquí entonces vemos, hermanos, que ellos estaban siendo, si usted lea todo el capítulo allá en su casa, porque yo no puedo leerlo aquí todo, pero estaban siendo perseguidos a consecuencia de ¿qué? De que habían sanado el cojo en la puerta del templo. Como lo sanaron, ellos no, sino en el nombre de Jesús, como dijo Pedro, en el nombre de Jesús, levántate y anda, y el paralítico se levantó y caminó. Y entonces, eso desató la persecución de los escribas y los fariseos, de los judíos en general, y la persecución vino. Pero observe usted que Pedro y Juan no dejaron de ¿qué? De predicar. Siguieron predicando. Uno de los fracasos más grandes del ser humano es cuando encuentra un obstáculo y se devuelve. O termina ahí todo y ahí lo deja todo. Pero ellos no. Ellos dicen, nosotros tenemos que hacer la obra que el Señor nos dijo. Tenemos enemigos, claro. ¿Qué recuerdan ustedes de Nehemías? Nehemías tenía enemigos por todos lados. Pero dijo, no, vamos a construir los muros. Eso se llama tener valor, tener liderazgo. Saber que el liderazgo no es para mandar. No. El liderazgo es para abrir camino y otros puedan seguirlo a usted. Para que aprendan de usted. El líder tiene que ser la persona que demuestre valor, coraje, arrojo, decisión, para que el que viene atrás también aprenda. Y eso fue lo que Jesús les enseñó, valor. Y ellos dijeron, no nos vamos a callar, no vamos a estar. Entonces, aquí vemos que Pedro y Juan no tenían la preparación que debían tener de acuerdo en ese tiempo, pero ellos hablaban como personas y hablaban mejor que los que habían tenido mucha preparación. A veces para nuestros tiempos se engaña mucha gente y no es que uno no deba estudiar teología ni deba prepararse, pero a muchos les ha matado eso porque ya piensan que con el título de teólogo abandonan al Espíritu Santo, abandonan la oración y abandonan el estudio de las Escrituras porque se agarran del título de teología y entonces el título de teología es el que ya hace todo. Y como tengo un título de teología, a mí me tienen que dar una iglesia para pastorear. Así es en muchos que salen de los seminarios y de las universidades. Pero aquí el poder está ¿en qué? En el Espíritu Santo. Ellos estaban en el poder del Espíritu Santo. Ahora, entonces, mis hermanos, usted tiene que tener valor para enfrentar la realidad. ¿Cuál es la realidad tuya? Usted la sabe. Yo no la sé. Dios la sabe. Usted es el que tiene que enfrentarla, como les he venido enseñando. Usted es el que tiene que enfrentar la realidad tuya. Que haya gente alrededor tuyo que te ayude, eso es otra cosa, pero usted tiene que enfrentarla. Ahora,
Se necesita valor para admitir una falla. Algo en un líder, en un director, en una persona que ejerce un cargo, una de las cosas, una de las virtudes, una de las características, hombres, es admitir fallas, es admitir errores. Esa persona, yo he conocido líderes que no admiten errores, prefieren culpar a otro, indigarle el error, colocar el error a otro, que antes que ellos aceptar que cometieron un error. Si usted nunca acepta sus errores, estás directo al fracaso. O pasará, no podrá tener un liderazgo que realmente fortalezca a los que están a su alrededor, porque usted es de no reconocer las fallas y los errores. Eso denota orgullo. Eso denota que usted se cree que perfecto. Y solo perfecto hay uno. Yo no conozco más sino uno solo. Todos fracasan. Y hay gente tan inteligente y hay gente de tanto valor que aprendieron de los errores y las fallas y hoy tienen o han construido grandes empresas. Hoy uno lee la historia de casi las biografías. A mí me gusta leer esas biografías de grandes hombres que construyeron empresas. Y usted se da cuenta, mi hermano, que los comienzos fueron duros. Fracasaron, fallaron. El que hizo esta bombilla, ¿cuántos intentos hizo? 900 y pico intentos. ¿Usted cuántos hubiera hecho? Respóndame, ¿cuántos hubiera hecho usted? Quizás no hubiera hecho 3. Eso es tener una convicción de lo que voy a hacer y tener convicción de que lo que estoy haciendo es correcto, sino que tengo que aprender. Y uno tiene que aprender de los fracasos. El de Disney, tengo entendido que fracasó, tuvo 3 fracasos. Tuvo 3 quiebras antes, hermano. ¿Y qué es hoy Disney? O sea, no lo derrotó el primer fracaso. No lo derrotó la primera quiebra, no, ni la segunda, ni la tercera. ¿De qué están hechos los hombres hoy? Hay valor, hay coraje, hay decisiones, están decididos, quieren avanzar. Usted solo quiere vivir de que hoy sale el sol, mañana también sale el sol. Si no sale el sol, lo muy probable es que llueva. Pero una de las dos cosas sucede. Luego el sol se oculta y sale la luna. ¿Sí? A lo mejor si no sale la luna, sabemos que llega el tiempo en que va a salir. Yo les decía a ustedes aquí hace unos días, el hombre, o sea, un hombre de éxito, un hombre de valor, no es aquel que espera que sucedan las cosas, sino que hace que las cosas ¿qué? Sucedan. ¿En dónde está usted? ¿Usted de los que espera que sucedan las cosas? ¿O es el que hace que las cosas sucedan? Yo me gusta a veces mirar y vuelvo a lo de las biografías. Por ejemplo, a veces me pongo a mirar la biografía de cómo los que, por ejemplo, construyeron el carro Honda. Yo que sigo Honda, se llamaba el tipo, algo así, un japonés. Entonces, un tipo, usted le mira la historia, no eran superhombres, hermano. Y casi todas las historias de los fabricantes de carros antiguos, o de las marcas más antiguas, tienen una historia que lo dejan a uno. Vean eso, hermanos. Mientras están pues chateando, gastando el tiempo en chatear, hicieron una encuesta hace poco en Estados Unidos, recogieron un poco de personas y les pidieron que por un mes no tuvieran celular, no tuvieran redes sociales, nada. Los primeros 10 días ellos les creó ansiedad y muchas cosas,
Pero a medida que pasó el tiempo y cuando terminaron los 30 días, dice que sintieron una paz, un descanso, se sintieron libres, se sintieron de muchas formas, hermano. Entonces la pregunta es, ¿en qué está usted gastando el tiempo? Porque para ser un hombre de valor hay que saber utilizar el tiempo. Para ser un hombre de valor hay que saber qué hago con mi tiempo. ¿Cómo preparo yo y cómo organizo el tiempo del día? Yo estoy seguro que hay muchos cristianos, gran mayoría, se levantan a las 6 de la mañana y no saben qué van a hacer en el día. ¿Tienen empresa? No, yo tengo la empresa, voy a ver qué sale. Voy a ver qué cliente me consigo. Mi hermano, si usted no tiene una agenda, que usted no tiene un orden y todo es a ver qué sale en el día, pues mi hermano, el día terminó y usted no supo qué hizo ni sabe qué hay que hacer al otro día. El hombre de valor, el hombre que admite fallas, es el hombre que puede aprender de las fallas. Yo he sido una persona que no he llorado de mis derrotas ni mis fracasos, he aprendido de ellos y he tenido fracasos y derrotas grandes en mi vida, sobre todo una que tuve muy grande, y aprendí de ella, y hoy le doy gloria a Dios, y me he propuesto cada día ser mejor, porque eso también va en un hombre de valor, a tener la actitud de cada día ser mejor. Pero hay unos, no, yo ya tengo el título de doctor. ¿Ya? Y el título no le va a dar plata, no le va a dar dinero a usted. El título no le va a dar crecimiento personal si usted no hace si no ejercita algo. Nosotros tenemos, mire, mi hermano, el hombre que aprende de las fallas es el hombre que tiene experiencia para enseñar a otros. Yo me siento con mis hijos, hizo todo con Gabriel, y él sabe mi vida y mi historia, y le digo, hijo, de esto aprendí, hija, de esto aprendí. Pero si usted es un hombre que no ha hecho nada en la vida, que vive pensando y esperando cuando llueve, cuando hace sol, ¿qué le va a enseñar a su generación? Dígame usted. A sus hijos, que sus hijos lo respeten a usted por lo que es, por lo que enseña, por el testimonio que da, no por las historias de vaqueros. No. Las de vaqueros a mí me gustan y a veces pues me pongo a ver, pero eso es más de distracción que una realidad. Entonces, mis hermanos, hay otra. No sé si alcance a todos los puntos, pero a lo mejor vuelvo a dar otro mensaje de esto. Estarán todas las damas y me dirán que la primera, pero aquí la pueden ver se necesita valor para cambiar. Esa sí que es buena. Se necesita valor para cambiar. Usted no ha escuchado a personas que uno las ve, pasa el tiempo y pasa el tiempo y usted la ve exactamente igual. Y en su forma, digamos, en muchas formas de cambiar, valor para cambiar como padre, valor para cambiar como hijo, valor para cambiar como hombre, como persona, como esposo, valor para cambiar como empresario, como que el que construye, el que fabrica, el que hace, en fin, tantas cosas, porque es que Dios nos hizo con tantas capacidades y talentos, mi hermano. Hizo al hombre creativo, hizo al hombre con destreza, habilidad, recursivo, todo eso tiene el hombre, pero ¿qué hace con esos talentos? Como el de las 10 minas. 2 produjeron y el otro ¿qué? Enterró la mina y no produjo nada. Entonces, para cambiar, ¿qué está haciendo usted para cambiar? Y hay personas que les pregunta, ¿y usted? ¿Y su vida qué? No, hay lo mismo. Y por ahí le salen con un cuento, así como cuando usted era pobre. No, mi hermano.
La pobreza está en la mente. La pobreza no es culpa del vecino. La pobreza no es culpa del gobierno. La pobreza no es culpa de mi papá y mi abuelo y mi tatarabuelo. La pobreza es culpa tuya. Porque independientemente de que hayamos vivido historias, y usted cuántas historias conoce de personas que le dicen, se me escapan ahorita, que cuando niños aguantaban hambre, que vivían en una pobreza absoluta, pero hoy son grandes empresarios, hermano. Entonces, ¿pero por qué se da eso? Porque cuando yo entiendo que tengo talentos y tengo capacidades, no importa el pasado, no importa, mi hermano, si mi abuelo, mi tatarabuelo fue pobre. No. Una vez en Bucaramanga teníamos una célula y iba allí una señora con dos o tres hijos, no recuerdo mucho, tal vez alguno estaba como Emanuel o como Jonás, el mayorcito estaba más o menos de esa edad. Y un día llegó la señora y me dijo, ore por mi hijo. Yo le dije, bueno, pero pues yo lo veía como ver estos pelados normal, o sea, no le veía, ni le veía que el niño tuviera problemas de alguna cosa, ¿no? Bueno, señora, pero ¿por qué? ¿Por qué quiere que yo ore por él? ¿Qué es lo que necesita que hable? Digo, no, es que imagínese que esta semana él me salió con algo que me llamó y me dice, usted debe ser como loco. Le dije, ¿pero por qué? Digo, porque dijo, mamá, yo voy a estudiar, yo voy a ser un empresario, yo le voy a comprar a usted una casa, la voy a tener bien, mamá. ¿Y? No, pastor, es que eso no es así. Le dije, ¿pero por qué? Yo, porque es que mi tío, mi abuelo y mi tatarabuelo son pobres y nosotros somos pobres. Y dije, no, pues, ahí está vacunado usted, ya. Le dije, mujer, si a mí mi hijo me viene y me dice eso, yo le abrazo. Y le digo, hijo, vamos para adelante, hagámosle, hijo, claro que usted va a ser un gran empresario, claro que usted va a ser un gran hombre, eso es lo que usted tiene que hacer, mujer, pero no tenga eso. ¿Cuántas mentes castradas tienen los jóvenes hoy y los niños hoy? Porque en nuestra cultura todavía se escucha ese cuento de mi papá fue pobre, mi mamá fue pobre, yo fui pobre, yo vengo de una familia pobre, yo vengo de una familia pequeña, en fin. Entonces, si usted no tiene el anhelo y el deseo de cambiar, mi hermano, no va a pasar nada. Si usted quiere seguir siendo el mismo, bueno, siga siendo el mismo, acostándose a las 12 de la noche y levantándose a las 10 de la mañana y listo. Si no quiere cambiar. El cambio en la vida tiene que ser necesario. Nosotros estamos viviendo en un mundo cambiante. Todo tiene que estar cambiando. Lo único que no cambia y permanece para siempre es ¿qué? La palabra. Pero es la palabra la que nos da la capacidad de cambiar. Es la palabra la que nos da la capacidad de ser otros. Es la palabra la que nos da la capacidad de hacernos ver como hombres que Dios nos hizo. Varones. No para los domingos que hacen en la casa durmiendo. No, varones para levantarse y decir, mujer, nos vamos, y a los hijos nos vamos para la iglesia. Vamos a congregarnos. Eso es un varón. Eso es el que tiene valor. Pero el hombre perdió hoy el valor porque vive pensando que es mejor así. ¿Y sabe qué es el problema también de hoy de de estas generaciones nuevas? Que no quieren enfrentar problemas, quieren que la vida sea como YouTube les dice, conviértase en youtubers, que dicen, y ganarás plata. Fácil. Todo en la televisión es fácil. Todos los programas son fáciles. No le digo que los comerciales a uno, no hay cosa más engañosa que los comerciales. Alguna vez les conté lo de que en los comerciales de las cremas dentales, ¿qué sale? Un niño riéndose. Y los que tenemos hijos sabemos la lucha para que se cepillen.
y lloran, y bueno, de todo. Ahora creo que con las vacunas también, ahora ponen al niño y el niño sonriente porque aplicándole la vacuna, cuando uno sabe que el niño llora y patalea por la vacuna. Entonces, mis hermanos, eso vivamos la realidad. Si usted quiere cambiar, tiene que vivir la realidad y entender usted mismo que nadie va a cambiar a usted. Estoy hablando, Dios sí te cambia y te cambió para bien. Hay cristianos fracasados. ¿Por qué hay cristianos fracasados? Dígame usted por qué. Dios lo cambió, pero él no cambió. O sea, Dios le dio la oportunidad de cambiar, pero siguió siendo el mismo. Su mente no pudo cambiar. Y si tu mente no cambia, no vas a cambiar usted tampoco. Porque todo comienza en la mente que tiene poder. Si usted dice, yo voy a cambiar este hábito que a mí no me sirve, porque este hábito no me está trayendo resultado. ¿Qué invierte usted? ¿En qué invierte el tiempo? ¿Qué invierte usted en ese tiempo que Dios le da? Muchos lo invierten en... Y creo que termino, voy a quedarme hasta acá porque son muchos más. Tal vez en algo otro o en alguna otra conferencia de hombres de mi área darlo. Entonces, usted decide cambiar, es usted. No espere que el otro lo cambie. Eso es como los esposos, ¿no? El esposo esperando que la mujer cambie. No, hermano, si usted quiere que su esposa cambie, cambie usted primero. ¿Sí o no? O la esposa esperando que el hombre cambie. No, pues cambie usted también primero. O sea, y si lo llevamos, todo el mundo está esperando que el mundo cambie, ¿o no? ¿Y qué está haciendo usted para cambiar el mundo? Comenzando porque la iglesia es llamada a cambiar el mundo. La iglesia está llamada a cambiar el mundo. Y aquí voy a cerrar. Y dice, se necesita valor para tomar ¿qué? Decisiones. Esas también duelen. Hay decisiones en la vida que duelen. Y usted no quiere hacerlo. Espera que se le venga el mundo encima. Mire, me encanta lo que dijeron estos hombres. Vamos a mirar el versículo, ya les digo, 4, 21, 18, creo que sí. (18) dice, y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de ¿quién? De Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué les esperaba a ellos? Ellos estaban delante del Sanedrín, los tenían para juzgarlos, para meterlos presos, lo que fuera, hasta para... Pero ellos le dijeron algo que es interesante, mi hermano. Eso es una decisión sabia. Dijeron, vuelvo y les repito, voy a mirar en la traducción ambiente. El 18 dice, entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablasen ni enseñaran en el nombre de Jesús. El 19, pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? O sea, ellos dijeron, no, nos da mucha pena, pero nosotros le obedecemos a Dios, a usted no le podemos obedecer. Eso les podía costar a ellos, ¿qué? Hasta la vida. Pero ellos dijeron, y eso es tener una convicción de lo que está haciendo. Ellos dijeron, no. Qué pena, señores, pero le obedecemos a Dios, a usted no. Tenemos que obedecer primero a Dios y luego veremos. Pero mire la convicción, y Pedro y Juan sabían dónde estaban parados. Ellos dijeron, nosotros al primero que le tenemos que obedecer es ¿a quién? A Dios. ¿Cuánto cristiano hace eso hoy? No me digan. Porque obedecemos tantas cosas y después, si me queda tiempo, es para Dios.
obedezco todo lo que el mundo ofrece, invitaciones, carne asada, sancochos, paseos, eso es tan bueno. Y Dios espera, porque el compadre dijo que el paseo era el domingo, entonces toca ir el domingo, y Dios espera. Mi hermano, ellos estaban en un momento de peligro, pero dijeron no, eso es saber tomar decisiones, porque ellos tomaron la decisión, le vamos a obedecer a Dios y seguiremos predicando. Esa decisión que hizo, que ellos, ahí no les pasó nada, sí, murieron mucho más adelante, pero en ese tiempo siguieron predicando como era el propósito de Dios. ¿Ustedes recuerdan el caso de las parteras en Éxodo? Dice que creció tanto el pueblo de Israel que cuando murió Faraón, el que conocía a José, entonces ¿qué hizo? Le dio la orden a las parteras que cuando naciera varón, ¿qué? Lo debían matar, lo debían echar al río, lo debían matar. Pero ¿qué hicieron las parteras? Las parteras de Israel, ahí están los nombres de ellas, se me escapan ahorita. ¿Ellas qué hicieron? ¿Obedecieron a Faraón? No. Faraón no las podía matar. Claro que las podía matar. Además el Faraón estaba dando una orden. Pero ellas no dijeron nada, sino que quedaron calladas. Y mujer que atendían, israelita, nacía varón, lo dejaban. Y cuando el Faraón se dio cuenta, les dice que por qué no habían obedecido a lo que le estaba diciendo. Y ellas dijeron en una forma muy inteligente y sabia, es que cuando nosotros llegamos son tan fuertes las mujeres judías que cuando nosotros llegamos ellas ya han parido. Y el Faraón no les hizo nada. Y dice la Biblia, lean Hechos capítulo 1 y 2, le dice que fueron bendecidas ellas por haber hecho eso. Ellas fueron bendecidas por haber obedecido a Dios, mas no haber obedecido al Faraón. Entonces son decisiones, mi hermano, que usted tiene que saber tomar para saber qué es lo que le trae bendición de Dios y no le trae bendición de Dios. Cuando yo jocosamente hablo con ustedes y les digo que se van un domingo de paseo, entonces que usted no sabe la bendición que Dios tenía para usted ese día, ¿o no? ¿O sí? No, usted no sabe. Usted no sabe que ese día Dios tenía una palabra que tal vez usted le está pidiendo hace tanto tiempo, pero como se fue, Dios no sé, pues Dios lo deja a usted. Él no le va a obligar a usted a venir a congregarse, no, Dios no lo obliga a nadie. Cada uno debe congregarse porque le nace y porque tiene un deseo y un anhelo de aprender de Dios. Entonces, mis hermanos, saber tomar decisiones. Y cierro quizás diciendo, algunos ya conocen mucha parte de mi historia porque no soy muy dado a hablar de estas cosas, pero en ciertos momentos yo lo digo como para poder enseñar que uno tiene que saber tomar decisiones en este caso. En el año 2000, cuando tuve el fracaso, perdí todo, perdí hasta la familia. Si yo no tomo una decisión sabia, la pregunta mía es, y de mi esposa y mis hijos, ¿qué sería de mí hoy? Porque si yo en vez de tomar una decisión sabia, yo sigo en mi vida, le echo la culpa a mi suegra, le echo la culpa al alcalde, bueno, al que sea, a los amigos o a la economía, lo que sea, yo le echo la culpa, ¿qué hubiera pasado de mí? Pero, ¿cuál fue la decisión que tomé? ¿Cuál creen ustedes que fue la decisión que tomé? Buscar a Dios, recibir a Cristo en un momento que no tenía nada. Usted no me encontraba una moneda en el bolsillo, pero esa decisión que tomé en ese entonces es la que hoy me tiene aquí. Y esa decisión sabia que tomé en ese entonces es la misma que me tiene hoy aquí. Y me tiene bien, gracias al Señor. Soy bendecido, somos bendecidos.
porque tomamos una decisión sabia, y cierro con esto. Josué 24:15, hágame el favor. ¿Qué dice Josué 24:15? Deben saberse la de memoria. Dice: si mal os parece servir a Jehová, póngala bien. Bueno, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué? Y Josué lo escribe ya en los últimos días de su vida. O sea, esa es una decisión sabia. Una decisión sabia no es llevarse a los hijos para piscina los domingos, es traerlos a la iglesia. Y él les dijo: miren, ustedes verán a él. Si no quieren servirle a Dios, ahora si ustedes le quieren servir a los amorreos y a los dioses de las otras naciones, háganlo. Pero yo, oiga, pero yo, ¿quién estaba hablando? Josué. Pero yo y mi familia le serviremos a Dios. Eso es una sabia decisión. Entonces, mis hermanos, seguro la pila de mi. Sí. Entonces, eso es saber tomar una decisión, hermanos. Usted que está soltero y se va a casar, primero piense. No, yo los animo a que se casen, sí. No los estoy desanimando. Pero piensen bien. Cuando lleguen nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos los llevamos a piscina? ¿Nos los llevamos a los asados que ofrecen las familias? Porque cuando uno está por ahí en el mundo, nadie le ofrece asados. Pero cuando ya usted busca a Cristo, es mucho aparecerle asados y paseos. Sí, invitaciones de toda clase. Qué curioso, ¿no? Entonces usted tiene que saber, hombre, usted varón, usted tiene que decir: yo me caso, pero soy el sacerdote de la casa, soy la cabeza del hogar, y mi esposa y mis hijos nos congregaremos, y mi esposa y yo le enseñaremos a mis hijos de Cristo. Esas son las decisiones que tiene que tomar a tiempo. Yo le he escuchado a parejas, tanto del uno como el otro: es que mi esposo no le gusta ir a la iglesia, y entonces si no le gustaba ir a la iglesia, ¿para qué se casó con él? ¿Sí o no? O viceversa: es que mi esposa no le gusta mucho venir a la iglesia, entonces si no le gustaba venir a la iglesia, ¿para qué se casó con ella? Si usted conoce de Dios, usted tiene que escoger una pareja idónea y orarle a Dios para que esa pareja que usted escoge esté de acuerdo con usted, de congregarse, de serle fiel a Dios, de diezmar, ofrendar. Todo eso tiene que, hágalo, mi hermano. Después quieren que el matrimonio vaya como viento en popa. Escoja bien. Tome decisiones sabias. Tome decisiones que le lleven en un futuro. No quiero decir que sea vida fácil. No estoy hablando de vida fácil. Estoy hablando de matrimonios, de vidas prosperadas y bendecidas por Dios. Si usted quiere una vida prosperada y bendecida por Dios, entonces haga lo que Dios dice que haga. Y dele ese primer lugar a Dios. Y dele usted a Dios toda la importancia, porque Dios te ha dado a usted valor, coraje, le ha dado a usted la capacidad, la inteligencia, las fuerzas, le ha dado a usted talentos, hermano, para que haga de usted un hombre que realmente impacte donde viva. Para que sea un hombre que digan: vea,
como llamamos en nuestra tierra, hombre de respeto. Yo me quedo a veces aterrado, pues aterrado no, sino que me llama la atención que por aquí uno habla y cuando uno dice dónde queda en la iglesia donde nos congregamos, y uno dice allá anda el hermano Alberto, Albertico, sí, anda Albertico. O sea, lo conoce todo mundo. Y cuando hablan a veces de las personas hablan bien, entonces uno dice, está dando un testimonio mi hermano. Pero qué triste cuando uno se encuentra que llega, no, ese es, no, ese es la verdad, que dice que es cristiano, pero no, eso le da a uno una tristeza, le da unas ganas de llorar. Qué bueno, hermano. Entonces, este tema del valor tiene muchísimo del valor de lo que tenemos que ser. Así que, amada iglesia, puede ser que mañana, pasó mañana, volvamos a hablar otra vez de ese tema que a nosotros nos tiene que ayudar para ser varones, para ser hombres de Dios, verdaderos cristianos a los cuales se nos respete por lo que somos y no por lo que hablamos a veces, sino por lo que somos, por el testimonio que damos y por el ejemplo que damos a las juventudes y a los que vienen y nos ven a nosotros. Pero dijo, lo que hemos visto y hemos oído tenemos que hablar. Lo dijo ahí en el versículo, creo que 21 lo dice. Creo que es en el versículo 21 y cierro diciéndoles el 20, perdón. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y hemos oído. Eso se llama hombres de valor. Hombres con valores y principios y temor de Dios. Denle un aplauso al Señor y póngase de pie. ¿Ya se terminó? Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar, porque digámosle al Señor, ahí donde está usted, mi hermano, ¿qué tal si oramos por estos puntos?